Buenas tardes. Realizamos este video para conocer más sobre la vida de Junher Habermas, quien nació el 18 de julio de 1929 en Düsseldorf, provincia de Rin. En la actualidad tiene 94 años. Es un filósofo y sociólogo alemán, conocido por sus trabajos en filosofía política, ética y teoría del derecho, así como en filosofía del lenguaje. Es uno de los filósofos vivos más conocidos e influyentes. Es el principal representante de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt y su vida se caracteriza por mostrarse crítico con la sociedad, profundizado en el capitalismo avanzado. Para entender un poco más de la vida de Junher, vamos a hablar de su información familiar. Su abuelo fue director del seminario de Gummersbach en el pueblo en el que vivía la familia. Su padre, Ernst Habermas, fue director ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio de la colonia y, de acuerdo con el propio Junher, era un simpatizante nazi. Seguiría residiendo en Gummersbach hasta graduarse del Gymnasium Liceo alemán. Además de esto, en su infancia y adolescencia, sería testigo de los cambios sociales en la sociedad alemana, tiempos en los que el partido nazi tomaría el control de la sociedad. Su infancia fue dura, pues dado que desde su nacimiento tuvo que lidiar con tener el paladar hendido, lo que le hizo difícil hablar, motivo por el cual los otros niños le mostraban cierto rechazo. Si bien recibió en 2 ocasiones cirugía correctiva, este defecto le marcaría, haciéndole reflexionar sobre la importancia de la comunicación ya desde bien pequeño. Tras la Segunda Guerra Mundial, Habermas pudo estudiar en las universidades de Gotinga entre 1949 y 1950, Zúrich entre 1950 y 1951, y Bonn entre 1951 y 1954. En todas ellas aprendería sobre la historia, psicología, literatura alemana, economía y filosofía, obteniendo el doctorado en esta última disciplina en 1954. Él a su vez, en la docencia, entre 1964 y 1971, ejerció como catedrático en la Universidad de Frankfurt y sería en ese periodo, concretamente en 1968, que conseguiría un gran interés y proyección internacional gracias a la publicación de su libro Conocimiento e Interés. Ejerció como profesor de filosofía en Heidelberg entre los años 1971 y 1980. Fue director del Instituto Max Planck en Starnberg. En 1983 consiguió la cátedra de Filosofía y Sociología en la Universidad de Goethe de Frankfurt, universidad en la que permanecería hasta su jubilación. En 1994 pasó a tener reconocimiento como profesor emérito. Entre las principales obras y escritos que destacan a Junher encontramos los siguientes: 1962, Historia y Crítica de la Opinión Pública; 1963, Teoría y Práctica; 1967, La Lógica de las Ciencias Sociales; 1968, Conocimiento e Interés, Ciencia y Técnica como Ideología; 1973, Cultura y Crítica, La crisis de la racionalidad en el capitalismo evolucionado; 1976, La reconstrucción del materialismo histórico; 1981, Teoría de la acción comunicativa; 1983, Conciencia moral y acción comunicativa; 1985, El discurso filosófico de la modernidad. En 2003 le fue concedido el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales y en 2005 el Premio Holberg. Para seguir hablando de Junher Habermas, entraremos en contexto sobre su pensamiento filosófico, el cual es heredado de la dialéctica de la Ilustración de Theodor Adorno y Max Horkheimer, con quien compartía un proyecto filosófico y sociológico de una reflexión moral sobre el desarrollo del capitalismo avanzado. Su pensamiento acerca de cómo el lenguaje es una herramienta fundamental en la construcción y mantenimiento de la sociedad, especialmente potenciada por la idea de la opinión pública,
es de las más relevantes en el campo de la filosofía del lenguaje. También se debe tener en cuenta que Habermas propuso un marxismo no ortodoxo, que abandona la idea de una organización exclusivamente productivista de la sociedad y que en su opinión sería la causa detrás del empobrecimiento de la esfera vital. Para Habermas han existido tres crisis. La crisis de las filosofías de la base teológica o metafísica, la crisis de la legitimación del Estado contemporáneo y la crisis del positivismo jurídico. Para superarlas, propone la teoría de la acción comunicativa con fundamentos propios de Kant, en la que plantea no imponer una ley, sino proponer una teoría de la inspiración. Aplicando la teoría de la acción comunicativa a la filosofía del derecho, especialmente en la cuestión de la validez de las normas jurídicas, explorando la relación entre la facticidad y la legitimidad, así como la función del derecho en las sociedades complejas, pues no es posible una objetividad ajena y diferente a los avances e intereses, dado que se basan en una razón meramente instrumental. Se enfocó principalmente en la idea de que los seres humanos solo actúan como sujetos libres en la medida en la que solo obedecen aquellas leyes que se han dado a sí mismos y sus ideales subjetivamente adoptados, sosteniendo que la comunicación es la base de la sociedad y que la acción comunicativa es la forma en la que los seres humanos interactúan y se coordinan entre sí. Para él, la acción comunicativa se basa en la idea de que los seres humanos y para llegar a acuerdos racionales a través del diálogo y la argumentación. En la validez de las normas jurídicas, esta teoría se basa en la tensión entre la validez social y la racional o comunicativa. Es decir, las normas jurídicas son validez en la medida en la que son aceptadas por la sociedad, razonables y justas, siendo así que el derecho tiene la función de institucionalizar las formas comunicativas necesarias para la creación de un derecho políticamente autónomo, es decir, que el derecho es necesario para garantizar que las decisiones políticas se tomen de manera justa y democrática, en la que los ciudadanos tengan la capacidad de participar en el proceso de toma de decisiones, garantizándoles autonomía tanto a nivel público como a nivel privado, teniendo en cuenta como principal fuente los derechos humanos, que son fundamentales para garantizar dicha autonomía, permitiendo a los sujetos actuar de manera libre, practicando plenamente en los ejercicios sociales. Habermas trata de recuperar el contacto entre lo teórico y lo práctico, enfrentándose a la supuesta neutralidad de los saberes científicos, tan equivocadamente vistos siempre como indudablemente positivos y sinónimo de progreso. Para Habermas, y en contraposición con Marx, el cambio social debe darse en un ámbito simbólico, en el ámbito de la comunicación y la comprensión entre los sujetos. Teoría de la acción comunicativa. La teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas es una teoría sociológica y filosófica que busca comprender cómo los seres humanos se comunican y alcanzan consensos normativos en una sociedad democrática. Según Habermas, la comunicación es una actividad fundamental en la vida de las personas y es a través de ella que se construyen y mantienen las relaciones sociales y que se desarrolla la identidad individual y colectiva. La teoría de la acción comunicativa se centra principalmente en la comunicación lingüística, entendiendo esta como un proceso de interacción entre emisores y receptores que buscan transmitir y comprender mensajes. Habermas sostiene que en la acción comunicativa existen dos tipos de racionalidad: la racionalidad estratégica y la racionalidad comunicativa. La racionalidad estratégica se basa en la búsqueda de intereses individuales y en el uso del poder para alcanzarlos. En contraste, la racionalidad comunicativa se basa en el entendimiento mutuo entre los participantes y en la búsqueda de consensos normativos que permitan la convivencia pacífica y justa. Para Habermas, la acción comunicativa se desarrolla en ámbitos concretos de interacción, como la familia, el trabajo o la política.
En cada uno de estos ámbitos los individuos se encuentran sometidos a estructuras de poder y a normas sociales que pueden limitar la libre comunicación y el desarrollo de los consensos. Habermas llama a estos ámbitos mundos de la vida y considera que el objetivo de la acción comunicativa es liberarlos de las distorsiones y coacciones que impiden la autonomía y la democracia. En resumen, la teoría de la acción comunicativa de John Habermas busca comprender cómo se construye la realidad social a través de la comunicación y cómo se puede promover una comunicación libre y democrática que permita la emancipación de los individuos y la construcción de una sociedad justa. Para seguir con sus teorías, encontramos la teoría del discurso, que es una teoría sociopolítica y filosófica, que se centra en el papel del discurso público y la comunicación racional en la creación de una sociedad democrática y justa. Habermas critica el enfoque tradicional de la teoría política, que se basa en el poder y la dominación, y propone un enfoque basado en la comunicación y el discurso libre. Según él, la democracia no se reduce simplemente a la elección de representantes políticos, sino que implica la participación activa y el discurso público de todos los ciudadanos. La teoría del discurso de Habermas se basa en la idea de que la verdad y la legitimidad política se pueden alcanzar a través del diálogo y la argumentación racional. Propone que en un discurso ideal todos los participantes tienen igualdad de oportunidades para expresar sus puntos de vista y que las normas y reglas del discurso garantizan un proceso justo y equitativo. Según Habermas, el discurso democrático se basa en 3 condiciones básicas: la inclusión de todos los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, la igualdad de oportunidades para el discurso y el acceso a la información relevante, y la búsqueda conjunta de la verdad a través de la argumentación racional y el intercambio de ideas. En resumen, la teoría del discurso de Habermas plantea que la democracia se basa en la participación activa y el diálogo público, donde se promueve y se garantiza la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones políticas. Esta teoría ha tenido una gran influencia en el campo de la teoría política y la filosofía, y ha sido ampliamente debatida y discutida. La teoría deliberativa. La teoría deliberativa de John Habermas es un enfoque filosófico y político que busca promover la democracia participativa a través del diálogo y la deliberación racional entre los ciudadanos. Habermas argumenta que la democracia no se limita solo a la votación y la representación política, sino que también debe incluir la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas. Según él, la legitimidad de las decisiones políticas se basa en la deliberación pública y la justificación racional de las normas y leyes. En su principal obra, Teoría de la Acción Comunicativa, Habermas distingue entre 2 tipos de racionalidad: la racionalidad instrumental orientada a la eficiencia y la consecución de objetivos, y la racionalidad comunicativa orientada a la búsqueda del entendimiento mutuo y la cooperación. Filosófico y político que busca promover la democracia participativa a través del diálogo y la deliberación racional entre los ciudadanos. Habermas argumenta que la democracia no se limita solo a la votación y la representación política, sino que también debe incluir la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas. Según él, la legitimidad de las decisiones políticas se basa en la deliberación pública y la justificación racional de las normas y leyes. En su principal obra, Teoría de la Acción Comunicativa, Habermas distingue entre 2 tipos de racionalidad: la racionalidad instrumental orientada a la eficiencia y la consecución de objetivos, y la racionalidad comunicativa orientada a la búsqueda del entendimiento mutuo y la cooperación. La teoría deliberativa de Habermas se basa en la idea de que la racionalidad comunicativa es la base para la toma de decisiones democráticas legítimas. Según él, las decisiones políticas deben ser el resultado de un proceso de deliberación inclusivo,
en el que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y argumentos, y en donde se privilegie la búsqueda del consenso y la validación racional de las normas. En resumen, la teoría deliberativa de John Habermas busca promover una forma de democracia participativa en la que los ciudadanos puedan involucrarse activamente en la toma de decisiones políticas a través del diálogo y la deliberación racional. Esta perspectiva busca superar los déficits de la democracia representativa tradicional y aspira a promover una participación ciudadana más amplia y efectiva. A lo largo de los años, Habermas realizó unas críticas. Basó su primera gran obra histórica y crítica de la opinión pública, en la cual hace un análisis de la transformación estructural de la esfera pública, criticando la idea de la opinión pública y recuperando una visión democrática de ese concepto. Trata de hacer una distinción entre opinión pública manipulada y opinión pública crítica, las cuales vamos a contextualizar. La opinión pública manipulada, como su palabra lo indica, es la manipulación y control de las opiniones de la población por parte de aquellos que tienen poder e intereses particulares. Esto se logra a través de la difusión selectiva de información, la creación de narrativas falsas o distorsionadas, el uso de propaganda y técnicas de persuasión para influir en las opiniones de las personas. En este caso, las personas carecen de independencia de pensamiento y pueden ser fácilmente influenciadas o engañadas, lo que lleva a la conformidad y a la supresión de la crítica. Por el otro lado, se encuentra la opinión pública crítica, que se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar independientemente y expresar opiniones individuales basadas en su propio análisis y juicio. En este caso, las personas buscan información de fuentes diversas y confiables, evalúan críticamente la información recibida y son capaces de cuestionar y criticar las narrativas y argumentos presentados. La opinión pública crítica implica pensar críticamente, respetar la diversidad de opiniones y estar dispuesto a escuchar y discutir perspectivas diferentes. En resumen, la opinión pública manipulada implica la influencia y control externo de las opiniones, mientras que la opinión pública crítica implica un pensamiento independiente y una evaluación crítica de la información. Para más adelante encontrar la crítica que hizo en 1968 al positivismo y su técnica en ciencia y técnica como ideología, en la que plantea una serie de interrogantes sobre las posibles formas de convivencia entre las sociedades industriales avanzadas y los regímenes democráticos. Su enfoque crítico tenía como principal objetivo recordar que la libertad y la justicia son pilares indiscutibles de los valores democráticos comunes. Debido a su trabajo realizado y grandes aportes, Habermas ha obtenido algunos reconocimientos. En 2001 recibió el prestigioso Premio de la Paz de los Libreros Alemanes y en 2003 tuvo el honor de recibir el Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Más tarde recibió el Premio de Holberg por sus contribuciones a la filosofía y la sociología. Es doctor honoris causa en varias universidades a nivel nacional, entre ellas la de Jerusalén, Buenos Aires, Hamburgo, Northwestern University, Evanston, entre otras. Además, tiene el privilegio de formar parte como miembro de la Academia Alemana de la Lengua y Poesía.